tengan todos ustedes. El Centro Universitario de los Lagos les da la más cordial bienvenida y se complace en presentar la cátedra Sergio Pitol, que en esta ocasión trae para ustedes la conferencia Hacia una tercera cultura, Humanidades, Ciencia, Tecnología e Imaginación, que dictará el doctor Juan Nepote, a quien tenemos el gusto de saludar al frente en compañía del maestro Fernando Solana, profesor del Centro Universitario de los Lagos. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y agradecemos mucho por sintonizar el 104.7 de frecuencia modulada. Y para dar comienzo a este evento, también saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica en representación del doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de los Lagos. Maestro Carlos Palafox Velasco, secretario administrativo. Doctor Eduardo Camacho Mercado, director de la División de Estudios de la Cultura Regional. Doctora Rosa María Espinoso Arcocha, jefa del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras. Licenciada Blanca Elba Franco Puente, directora de la Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno. Cedo la palabra al maestro Fernando Solana, quien nos brindará un panorama breve sobre la cátedra Sergio Pitol. Gracias, Marina. Bien, buenos días a todos, gracias por su generosa presencia. Hoy es un día triste, porque a las 9:30 de la mañana, justamente cuando algunos de nosotros platicábamos sobre el maestro Sergio Pitol falleció en su casa de Jalapa. Quiero pedir que se pongan de pie, vamos a guardar un minuto de silencio en su memoria, agradeciéndole todo aquello que le debemos al maestro Sergio Pitol. Muchas gracias. Nos sentamos, por favor. Decía yo, es un día triste, pero a la vez un día liberador. Sergio estuvo muy malo y creo que ya merecía descansar. Entonces, volvemos a convocar su memoria, a invocarlo en esta cátedra Sergio Pitol. Pronto tendremos una edición de la misma, donde vendrán especialistas a platicar sobre la calidad, la importancia de la obra de Sergio Pitol y la gran herencia que deja para todos nosotros. La conferencia que hoy escucharemos a cargo, como todos sabemos, de un querido amigo nuestro. Es una persona que estuvo en el Culagos. Lo perdimos realmente por razones que no acabamos de comprender, pero estamos intentando que regrese, que es el doctor Juan Nepote, más muy querido por todos nosotros. El tema de hoy es un tema central que consideramos que por primera vez se va a plantear de una manera articulada, reflexiva, y que abre una ruta de recomposición en esta encrucijada civilizacional en la que estamos. La reunión de dos saberes que en el origen del pensamiento occidental nacieron juntos y saberes que se han separado a partir de una serie de razones que no viene al caso comentar y que posiblemente Juan puede
de manera mucho más acreditada, hablar un poco de ello. Queremos volver a juntar lo que debiera de estar de manera esencial junto, las ciencias y las humanidades. Entonces, esta es una iniciativa, me agrada mucho y agradezco que estén aquí los compañeros científicos. Creo que por primera vez podemos empezar a trabajar de un modo ordenado, curarnos nosotros los humanistas de nuestra profunda ignorancia científica y viceversa. Que los científicos también curen un analfabetismo analfabetismo e ignorancia sobre el proceso humanístico. Yo creo que nos conviene a todos volvernos a juntar y emitir un acuerdo de saberes. Esa es la intención de la conferencia. Gracias a Juan Nepote por su generosa participación. Les pido que le demos un aplauso a Juan, pero también a Sergio. Muchas gracias por su presencia. A continuación, me permitiré dar lectura a una semblanza del doctor Juan Nepote, nuestro ponente de esta mañana. Juan Nepote nació en Guadalajara. Estudió física y desde 1999 se ha dedicado a la divulgación científica en museos, revistas, diarios y programas radiofónicos, labor por la cual obtuvo en 2008 el Premio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jalisco. Es miembro del comité editorial del Journal of Science Communication y socio titular de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Ha trabajado como docente de secundaria, preparatoria y licenciatura de una serie de materias tales como temas selectos de física, matemáticas, cálculo diferencial e integral, introducción a la física y la química, cultura mexicana, museología científica, lengua y cultura italianas, lectura y comprensión y fotografía, entre otras. Ha sido becario de la American Association of Museums y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México, además de involucrarse en la creación y dirección de museos interactivos y exposiciones de ciencia y tecnología en varias regiones de la República Mexicana. Es promotor y fundador del Coloquio Internacional de la Cultura Científica en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Escribe una página dominical sobre temas de ciencia y sociedad en los diarios La Jornada Jalisco y La Jornada Michoacán, además de una columna mensual en la revista Ciencia y Desarrollo, editada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Es autor de los libros Más allá del océano, Ciencia y Ciudadanos en Jalisco y Trieste, y del almanaque Historias de Ciencia y Poesía, traducido al portugués y publicado en Brasil por la editorial de la Universidad de Campinas. Les pido un fuerte aplauso para recibir a nuestro ponente esta mañana. Hola, hola. ¿Sí me escuchan bien ahí? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este mediodía, donde, como ya mencionó el maestro Fernando Solana, tenemos más presente que nunca al maestro Sergio Pitol. Es una coincidencia que justo en este momento en el que estamos aquí reunidos, bajo su convocatoria, porque finalmente esta es la cátedra que lleva su nombre en su honor, bueno, pues haya sido el mismo día en que haya fallecido. Y nos servirá también como punto de partida para lo que yo quiero proponerles en esta charla. Muchas gracias a las autoridades del Centro Universitario de los Lagos, al rector, aquí representado por la doctora García Corzo, a las distintas divisiones, departamentos y áreas del Centro Universitario, donde ciertamente yo trabajé unos años y fui enormemente feliz. Entonces me da una alegría personal volver a esta ciudad y además ver las instalaciones bastante mejoradas de las que yo conocí hace unos años, más amplias en algunos casos y con mayor oferta en programas educativos que me parece que siguen esta tendencia que está presente en otras latitudes y esperemos que cada vez con mayor fuerza en México, de la transdisciplinariedad, de la mezcla, del mestizaje, que, como bien dijo ya hace un momento Fernando Solana, está desde el origen mismo de la ciencia y de las artes, se ha mantenido y a veces se nos olvida que es así. Y bueno, yo trataré de mostrarles algunos casos para ello. Déjenme quitar las noticias del diario que están ahí a un lado.
sobre todo porque no nos interesan mucho las que están ahí, ¿no? Lo tengo que acercar para acá. Este es el bueno. Ok. Muchos saludos también a la gente de Radio Universidad de Guadalajara que nos siguen por ahí. Hacia una tercera cultura: humanidades, ciencia, tecnología e imaginación. El planteamiento es precisamente como está en la provocación del título. Hubo un debate del cual hablaré ahorita un poco más adelante, en el que se plantearon dos culturas. Después hubo otro planteamiento más complementario en torno a la tercera cultura, que sería aquella en la que se mezclan, se unen estos dos universos que aparentemente serían en principio disasociados. Por un lado las humanidades y por el otro lado el de las ciencias. Creo firmemente, y me parece que hay suficiente evidencia para ello, que la imaginación puede ser una estrategia para encontrar los puntos de contacto entre esos dos mundos y ponerlos a dialogar. Precisamente como hizo el maestro Sergio Pitol. Sergio Pitol, veracruzano, nacido en 1933, lo tenemos ahí en una imagen de recuerdo, traductor, narrador, asegura en su autobiografía, que lleva por título Toda una declaración de intenciones, el arte de la fuga, que uno es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Uno es su niñez, su familia, unos cuantos amigos, algunos amores, bastantes fastidios. Uno es una suma mermada por infinitas restas. Huérfano desde muy pequeño, Pitol también ha recordado que a partir de los 5 o 6 años fue un niño muy enfermizo y padeció una malaria terrible que lo vetó de tener una educación escolar regular. De manera que desde el principio de su enfermedad, su abuela, una lectora consumada, le regaló algunos libros de Julio Verne. Quedé fascinado, decía Pitol. Todavía los releo, a veces son fantásticos. Mi existencia estaba sostenida por las aventuras maravillosas de Verne. Es probable que sin la literatura me hubiera muerto, consumido. Vivía dentro de la realidad de los libros que leía. Como era niño, creía que las historias de Verne eran reales. Es un debate muy interesante sobre qué es real y qué no desde el campo de las humanidades y de las ciencias. Y es que Julio Verne, nos dijo el físico catalán Jorge Wagensberg, inventó todo un género literario, la aventura de descubrir y especular por el método de viajar. Sergio Pitol fue un viajero incansable. Por una parte, y la aventura de descubrir y especular por el método de hacer ciencia, un nuevo género que bien podría llamarse la novela de ciencia, donde no se trata de crear situaciones sugeridas por una ciencia imaginada, por una ciencia ficción. No es ficción a base de ciencia ficción, sino ficción a base de la ciencia conocida. Verne conocía la ciencia de su tiempo, seguía la ciencia de su tiempo, se relacionaba con científicos de su tiempo. Al parecer, llegó a tener más de 1 millón de fichas sobre teorías, cálculos, fenómenos y objetos de interés científico. Fichas que además se pueden consultar aún. Es posible acudir a la Casa Museo Verne y revisar qué tan minucioso era, qué tan sistemático, como un buen científico, digamos, para recapitular, para recabar información que luego le fuera útil para sus creaciones literarias. Viajar es descubrir, y Sergio Pitol lo sabe, lo supo. Por eso nunca, hasta hace muy poco, nunca mejor dicho, paró de viajar, es decir, de inventar. Esa actitud del infinito Verne, viajero en el espacio exterior, en la profundidad del océano y entre los recovecos de la superficie terrestre que sedujo a Sergio Pitol, nos servirá de modelo para plantear una tercera cultura que integre las humanidades con la ciencia y la tecnología a través de la imaginación. Y aquí quisiera hacer una pausa que originalmente no había pensado, pero platicando en la mañana, sobre todo con el doctor Camacho y con la doctora García Corzo, estamos pensando en las historias de ciencia en nuestro país, las historias desconocidas, porque no las tenemos presente, de los científicos, de los divulgadores inclusive, que en nuestro país han hecho un trabajo que nos podría hacer pensar, que nos podría acreditar que tenemos una tradición científica relevante en nuestro país, contrario a lo que solemos pensar. Uno de ellos es este personaje que está aquí en una versión medio hipster, porque una amiga diseñadora me ayudó a trabajarlo, porque solo hay una foto de él, entonces no se consigue tan fácil, que era José Joaquín Arriaga. Nacido en Puebla en 1831,
y murió en Ciudad de México en 1896. Bueno, José Joaquín Arriaga, por su propio empeño, por su propio convencimiento, creó una colección de libros en 1871, entre 1871 y 1879. Ojo con las fechas, son los años precisamente en que Julio Verne está publicando, son los años en los que las primeras propuestas de divulgación científica mundiales están surgiendo bajo otros paraguas, con otros apoyos. No es lo mismo estar en Francia y tener la Academia Francesa de Ciencias o estar en Reino Unido con la Royal Society, con toda una tradición detrás y un equipo de gente que puede abonarle, a estar en México, en un país que todavía no acaba de nacer, no acaba de consolidarse, no lo ha hecho aún ahora, y con instituciones que en el campo de la ciencia no se habían formalizado. Bueno, esa es la colección de libros que él hace, La ciencia recreativa, y vean el subtítulo, publicación dedicada a los niños y a las clases trabajadoras. Es decir, tiene también otra declaración de intenciones ahí, apostarle al futuro a través de la infancia, de que sean curiosos, de que sean interesados por la ciencia, y lo mismo con las clases trabajadoras, es decir, la divulgación, la ciencia, como una herramienta, llamaríamos ahora, para el desarrollo. Son libros pequeños, permítanme que me regrese un poco, esa es mi mano, la de la derecha, son libros, bueno, pueden ver que mi mano no es gigante, entonces bueno, el libro no es tampoco mayúsculo, son libros muy difíciles de conseguir ahora. Circularon muy bien, llegó a ser 15 volúmenes en total, y ahorita van a ver lo que planteaba en esa colección, que es verdaderamente innovador para la época y es un personaje que debemos traer a la memoria. A él, Nicolás León, uno de los grandes eruditos del siglo XIX, además le llamó el Verne mexicano. Entonces viene muy bien a colación, ahí se cierra el círculo con Sergio Pitol, sus lecturas de Julio Verne, y acá en México teníamos al Verne mexicano. Le llama así porque precisamente hace sus propias novelas, o sea, sigue un poco el sentido de lo que hacía Julio Verne en Francia, pero con otro énfasis. Ahí, bueno, ahí está cuando lo nombra el Julio Verne mexicano. Esa es la colección completa, los lomos, que les digo que son muy difíciles de conseguir. Esas son las portadas, ese es el primero de los títulos, se llamaba La primera semilla. Y además incluye una serie de gráficas, de grabados muy bonitos, porque estaba seguro, estaba convencido que la imagen iba a ser muy importante para las labores de divulgación, que es justo lo que hacemos ahora 140 años después. Ahí están algunos de los ejemplos de la gráfica, de los grabados, que además se los encarga a artistas Airiarte, por ejemplo, artistas importantes que desarrollen escenas que pueden ocurrir en nuestro país. Algunas de ellas, como esa que está ahí, son inspiradas en otros libros, en otras publicaciones, pero bueno, traídas acá a México. Experimentos de física, por ejemplo, y hace una mezcla, a veces, por ejemplo, es muy bonita, es el microscopio electrónico, bueno, fotoeléctrico, perdón. Pueden ver ahí una niña que está queriendo tocar los microorganismos que se proyectan ahí, es decir, ¿dónde está la realidad y dónde está la ficción? Si tú ves que está proyectado ahí unos organismos, pues los deberías poder tocar. O este ejemplo que es el famoso Pepper Ghost, un efecto óptico para que aparezca un fantasma que es proyectado desde abajo. Y son cosas que además ahora podríamos hacer y seguramente nos divertiremos mucho. O bien un gabinete de física donde hay una cabeza, eso no queda muy claro aquí entre los colegas que se dedican a la física en estos laboratorios, me imagino que no tienen una cabeza así, pero igual y puede ser. Y bueno, lo que proponía era lo que está ahí, que voy a leerlo rápidamente. La ciencia, esto es lo que decía José Joaquín Arriaga en 1871 cuando lanzó su colección. La ciencia, cuando se difunde entre las masas, no solo produce ese renombre que tantos ambicionan, ella es en sí el principal elemento de bienestar particular y el origen de esa prosperidad siempre creciente de que gozan muchos pueblos, y la que envidian otros que desgraciadamente no han dejado de desarrollar en su seno ese germen fecundo de vida y de grandeza. Miren, en prueba de ello, a las naciones en las que la ciencia, por medio de 1000 ingenios artificios, se vulgariza. Allí todos sus ramos se fortifican y producen abundantes frutos. Las artes se embellecen, es decir, apostémosle a la ciencia porque también las artes se benefician, y se ilustran porque descansan sobre el fundamento científico. La industria marcha a pasos agigantados, impulsada por la voz autorizada del saber. La agricultura florece y convierte los terrenos estériles en comarcas encantadoras en las cuales se cultivan preciosas materias, sin las cuales caerían en la impotencia las artes y la industria. Por medio de ese encadenamiento admirable, la ciencia todo lo liga, todo lo une para formar ese conjunto maravilloso que es la fuerza de los pueblos y la felicidad de los hombres. Veremos además que hay quien insiste en que la imaginación es justamente encontrar esas uniones, esas mezclas entre distintos ámbitos. La ciencia es para todos
Y así lo han comprendido muchos escritores que, con aplauso del mundo entero, actualmente se consagran a vulgarizar entre las clases de la sociedad toda especie de conocimientos, revistiendo su provechosa enseñanza con todas las galas del estilo y con todos los encantos de la fantasía. Instruir deleitando. He aquí una tarea benéfica y laudable, he aquí el medio más a propósito para infundir la instrucción en las inteligencias y lograr que se desechen esos temores. Y hasta, si se quiere, esa aversión que muchos abrigan para con las ciencias. 140 años no lo hemos resuelto, desde luego. Al anunciar nosotros por el presente prospecto la publicación que nos proponemos dar a luz, llevamos el único y exclusivo fin de conquistar para la ciencia muchos de los talentos que hasta hoy yacen sin instrucción porque no han contado con medios posibles para conseguirla. Queremos la verdadera ilustración para nuestro pueblo y ansiamos porque en su seno fructifiquen las fecundas semillas de la buena doctrina. ¿Acaso el pueblo mexicano le está prohibido tomar el lugar que le corresponde entre las falanges de las naciones civilizadas? ¿Acaso fallan entre los hijos de nuestro país la inteligencia y la buena voluntad para marchar por la senda del progreso? ¿O no? Bajo el espléndido cielo de nuestra patria, el talento despierta prematuramente y el corazón todavía niño late entusiasta bajo el influjo de la gloria que se codicia, pero que 1000 veces, desgraciadamente, no se llega a conquistar. Nosotros también hemos sido víctimas de sangrientas luchas y de concentrados odios. Nuestras revoluciones no nos han dejado hacer todo el bien del que somos capaces. Obstáculos 1000 se han atravesado en nuestro camino y no hemos logrado aún marchar libremente por la senda que se nos tiene señalada. Y sin embargo, a pesar de esas revoluciones y de esos obstáculos, la grande obra de la positiva ilustración se prosigue en México con laudable abnegación y con admirable perseverancia. Pero aún no está hecho todo. Todavía tenemos que trabajar para levantarnos a la altura de otros pueblos y lograremos conseguirlo si obedecemos a ese movimiento científico que con tanta energía se desarrolla en todas partes. Vulgarizar las ciencias más útiles, popularizar entre las clases de toda la sociedad los conocimientos más provechosos, nutrir a los espíritus con la enseñanza de todos los inventos antiguos y modernos, es el medio que se ha adaptado para difundir la instrucción y propagarla hasta el humilde rincón del más humilde hogar. Y esto que en grande escala se ejecuta en la Europa entera y en los Estados Unidos ha comenzado felizmente a realizarse, en nuestra patria, donde se nota ya una avidez creciente por instruirse, cátedras públicas sobre diversas ciencias y libros que, revestidos de gracia y de amenidad, encierran en sus páginas la doctrina científica. Constituyen, por decirlo así, los principales focos de esa luz que cada día aparece con brillo deslumbrante. La enseñanza oral, danla ya y con aplauso, respetables y doctos profesores compatriotas nuestros, cuyos talentos e instrucción están plenamente reconocidos. A nosotros, humildes adeptos a la ciencia, nos ha tocado desempeñar la segunda tarea, la de consignar en nuestros escritos todo lo que más bello, todo lo más elevado y útil que exista en ese tesoro inagotable. Y con el corazón henchido de halagadoras esperanzas, ofrecemos al público mexicano el fruto de nuestros estudios y de nuestras investigaciones. 1000 recursos se presentan para difundir la enseñanza científica bajo un aspecto halagador, y entre ellos hemos escogido el que nuestro concepto se adapta mejor a las inteligencias, a quienes especialmente está consagrada nuestra publicación. La forma de pequeñas leyendas y de novelitas de trama ligera es la que nos ha parecido más conveniente, pues así se logra privar a la ciencia de la aridez propia de las aulas y mezclar la amenidad en materias que de por sí son interesantes y recreativas. Hemos procurado, pues, reunir 2 elementos que indudablemente son de fecundos resultados, lo ameno y lo instructivo. Y trataremos siempre de no desviarnos de este planteamiento que inevitablemente nos hemos propuesto. Pues todo un planteamiento, todo un plan de trabajo y una serie de ideas que estaban en el ambiente en la época y que no fructificaron, que desafortunadamente se terminó la colección de libros, Arriaga dejó de publicarlos, eventualmente murió, y posteriormente en nuestro país empezaron otras iniciativas de divulgación científica, pero no hemos logrado aún inclusive esos anhelos que se planteaban desde entonces, pero bueno, los caminos de alguna forma están ahí marcados. ¿Y por qué apostarle al contar historias para
divulgar la ciencia y como un elemento para vincular estos dos universos. Yuval Noah Harari, que es este personaje que ven ahí, muy joven, porque además del año que yo nací, por eso digo que es muy joven, es uno de los pensadores actualmente más sólidos y más propositivos. Y también se puso muy de moda porque Mark Zuckerberg, que ahorita justamente no está muy bien visto por mucha gente, el creador de Facebook, dijo que era su pensador idóneo. Bueno, él tiene una serie de libros sobre la historia de la humanidad y entre ellos plantea algunas cosas. 2 en cuanto a la línea temporal de nuestra evolución y una muy específica con las historias que me gustaría contarles. Uno es ese gran bosquejo en el que fíjense cómo es una historia de a partir de hace 13.500 millones de años, donde aparece la materia y la energía, el inicio de la física, aparecen los átomos y las moléculas, empieza la química. Entonces, hace un gran relato de la historia natural de nuestro planeta y cómo llega el Homo sapiens. Ahí está hace 200.000 años, aparición de Homo sapiens por evolución en África Oriental, luego pasa una gran cantidad de años donde no sucede mucho en relación con el Homo sapiens, hasta llegar al presente o en el año 200, pero antes, por ejemplo en 2500 está la invención del dinero, un poco antes en el 5000 la creación de la escritura y el dinero, los primeros, en el año 13000 la extinción del Homo floresiensis, con el cual el Homo sapiens ya es la única especie humana que queda. Claro, es una síntesis muy larga, una síntesis muy breve de una historia muy larga, pero básicamente lo que Harari propone es lo que está en esa tabla. ¿Por qué triunfó el Homo sapiens por encima del resto de los homínidos y por qué conquistó, digamos, el planeta para quedarse como la especie que sobrevivió? Bueno, particularmente es por nuestro lenguaje, por la capacidad de contar historias. Entonces, insiste en que nuestra capacidad para hacernos un relato y para compartir esas ficciones es la estrategia más importante por la cual ha sobrevivido nuestra especie hasta la fecha y ha conquistado el planeta. Entonces, eso mismo que contaba Arriaga, eso mismo que planteaba Verne y lo mismo que a Pitol le interesó en esas obras, esas historias fantásticas que unían distintos mundos y que permiten construirnos un relato sobre el mundo que habitamos y el lugar que ocupamos en él, es precisamente lo que desde las ciencias evolutivas han planteado como lo más relevante en nuestros rasgos. Entonces, siguen estos cruces, estas mezclas entre poner un pie en el campo humanista junto con el campo científico. Y particularmente Charlie Percy Snow, que es a quien le debemos parte del título de nuestra charla, hay que recordar que en los últimos días del mes de mayo de 1959, el novelista y físico Charles Percy Snow, aquí presente en esa foto, ante una audiencia como la que está hoy presente en este auditorio, pronunció la célebre conferencia Reed en la Universidad de Cambridge bajo el título pegajoso Las dos culturas y la revolución científica, con la cual pretendía denunciar la falta de comunicación entre el ámbito científico y el humanístico. Se trata de dos grupos polarmente antitéticos, decía Snow, y de alguna manera hizo un llamado a la conciliación y la cercanía entre científicos y literatos principalmente. Cerrar el abismo, proponía Snow, que separa nuestras culturas es una necesidad. Cuando esos dos sentidos se disgregan, ninguna sociedad es ya capaz de pensar con cordura. Poco tiempo después de la charla publicó su trabajo como Las dos culturas, frase que rápidamente se volvió una referencia para señalar la separación entre dos grupos, el de los científicos y el de los humanistas. El debate propiciado por Snow logró extenderse por los países anglosajones primero y muy pronto en el resto del mundo. A pesar de la imprecisión y cierta arrogancia con que el británico ataja el asunto, lo presentó como un convencido de la aparente superioridad de la ciencia por encima de otras dimensiones culturales. Pero abrió el debate. Sigue estando muy presente esa imagen de estas dos culturas, hasta que en 1995 un periodista llamado John Brockman sugiere un nuevo planteamiento en un libro colectivo llamado La Tercera Cultura, más allá de la revolución científica. Vean cómo se trata justamente de combatirle el título de Snow, con la participación de algunos científicos contemporáneos que ya habían alcanzado cierta relevancia mediática, como Richard Dawkins, Stephen Jay Gould, Lynn Margulis, Paul Davies o Daniel Dennett. Pero su proyecto, de Brockman, no se transforma en aquel viejo anhelo que Snow había sugerido desde las dos culturas, es decir, esta tercera cultura como lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades, sino que el grupo de Brockman, formado casi exclusivamente por científicos británicos, se concentra en tomar directamente los medios de comunicación por ellos mismos y así realizar actividades de divulgación científica.
Una propuesta más esperanzadora surgió en el año 2009 como conclusión del 5º Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia en Pamplona, España. Ahí se dijo: defendemos una nueva cultura integradora y transformadora en todos los órdenes, la interacción con el público, el papel de los medios y las nuevas tecnologías de la información, la necesidad de la innovación con criterios científicos, la defensa de una educación realmente activa en la promoción de esa cultura científica y la apertura de nuevos espacios y redes de cooperación. Los tiempos de crisis siempre han sido el momento de analizar cómo avanzar hacia el futuro, con la creación de nuevos modelos de desarrollo. Desde el mundo de la comunicación de la ciencia, ofrecemos nuestro compromiso en este reto, una nueva cultura en la que todos somos necesarios. Y no podemos olvidar, en este mismo enfoque, que la invención de la palabra científico, y eso es muy curioso, hay palabras que tienen una patente de creación, o sea, un día en el que sabemos que surgieron. Científico es así. La invención de la palabra científico y con ello el nacimiento de toda una profesión tiene su origen en una caballerosa pelea entre intelectuales ingleses. Durante la primera jornada vespertina de la tercera reunión anual de la Asociación Británica para el Avance de las Ciencias en 1833, es decir, no hace demasiado tiempo para la historia que veíamos con Harari, Samuel Taylor Coleridge, aquí presente también, uno de los grandes poetas británicos, fundador del romanticismo, ese mismo que él mismo acudía a las clases de química de la Royal Society, era un poeta que acudía a las clases de química, y se justificaba diciendo: vengo porque así enriquezco mis provisiones de metáforas. Aquel que aseguraba que la poesía no es lo contrario de la prosa, sino de la ciencia, porque el propósito de la ciencia y su objetivo más inmediato es la adquisición o comunicación de la verdad. En cambio, el propósito de la poesía y su objetivo más inmediato es el placer. El mismo poeta Coleridge, autor de un tratado científico y amigo de investigadores de primerísimo orden como el químico Humphrey Davy, decidió ese día salir de su casa, donde vivía casi enclaustrado, justamente para gritarles a los miembros de la academia que estaban ahí reunidos: ustedes dejen de llamarse hombres de ciencia o filósofos naturales, que era el concepto, como se les nombraba antes de científico, ya sea filósofo natural u hombre de ciencia. Pero eso implicaba un trabajo más bien intelectual, con poca práctica en laboratorio, es decir, no se verificaba aquello que se proponía de manera experimental. Cuando comienzan a hacer experimentos, Coleridge se molesta y dice: ustedes deben de dejar de llamarse así, ya no son filósofos naturales, ya no son hombres de ciencia. Y entonces, el único que atina a ponerse de pie y responderle a Coleridge, vamos a ver aquí a nuestro rival, es William Whewell, joven autor de un ensayo sobre ciencia y religión, cuyos intereses en mineralogía, cristalografía, mecánica y otros asuntos similares ya habían rendido importantes frutos. Él le contesta: ok, si el término filósofo nos queda demasiado flojo y ancho, no se ajusta a nosotros, entonces, por analogía con los artistas, nos llamaremos científicos. Es decir, si alguien es un artist porque hace art, en inglés, alguien que hace science sería scientist. Bueno, es la primera vez que alguien nombra esa palabra para referirse a la profesión, y eventualmente Whewell lo defiende en distintos documentos de filosofía de la ciencia. Pero surge así una profesión, es decir, de la querella entre un poeta y un filósofo natural nace un oficio, el científico. Más aún, de la imaginación de un filósofo natural nacen los científicos. Porque la imaginación, escribió Octavio Paz, es la facultad que descubre las relaciones ocultas entre las cosas. No importa que en el caso del poeta se trate de fenómenos que pertenecen al mundo de la sensibilidad, en el del hombre de ciencia de hechos y procesos naturales, y en el del historiador de acontecimientos y personajes de las sociedades del pasado. Ciencia y literatura, por ejemplo, con frecuencia olvidamos que son empresas igualmente creativas, modelos complementarios para la exploración de la naturaleza. Es posible rastrear en cualquier época de la historia escritores pendientes de la ciencia, así como científicos que lo están de la literatura, finalmente ambos lectores y escribientes. Para el escritor Andrés Neumann, somos literalmente incapaces de interpretar la realidad sin pensar en las historias que leímos o nos contaron, en las películas que vimos, en las canciones que escuchamos. La ficción repercute hondamente en nuestra idea de la realidad y en nuestra participación en ella. Para el científico Jorge Wagensberg, todo lo que no es
la realidad misma es una ficción de la realidad. Cualquier representación mental de la realidad es ficción. La literatura es una ficción de la realidad. Cualquier género literario, incluido el ensayo, es en rigor una ficción. La ciencia también es una ficción de la realidad, pero una ficción todo lo objetiva, inteligible y dialéctica que, en cada momento y lugar, sea posible. En otras palabras, la ciencia es una forma de conocimiento que se elabora con la menor ideología posible. La literatura, en cambio, es la forma de conocimiento que más ideología permite impregnando sus contenidos. Justo un caso emblemático que cumple 200 años, que vamos a pasar aquí muy rápido, es lo que sucede en Villa Dodati con esos personajes que ustedes ven ahí, todos muy elegantes y guapos. Está Lord Byron ahí arriba, que fue uno de los grandes gigolos en la historia de la literatura, y Mary Shelley aquí, quien en 1816, junto con Polidori, que es el médico que está allí, ahí también, que además escribe un cuento sobre Drácula, pues no sobre vampiros, no sobre Drácula, sino sobre vampiros. Bueno, en 1816, por un fenómeno natural, se cierra toda posibilidad de vacacionar y de hacer una vida cotidiana. Rentan Villa Diodati, que es esto que veíamos acá atrás. La renta Lord Byron, se van ahí, pasan 3 días fenomenales que para la historia de la literatura son muy importantes porque en algún momento de aburrimiento deciden que van a desafiarse los unos a los otros escribiendo un relato de terror. Mary Shelley era una estupenda lectora de Darwin, no de Charles, sino de Erasmus Darwin, del abuelo de Darwin, y era alguien muy afecta a la ciencia y al mismo tiempo temerosa de lo que estaba pasando con la ciencia. Y bueno, de esas lecturas previas, de asistir a conferencias y de reunir con la imaginación distintas informaciones, digamos, escribe un relato que es ese que ustedes ven ahí. En su versión original, que es la de la izquierda, en 1818, sale el 1 de enero de hace 200 años, no aparece firmado, porque Shelley teme que el que aparezca el nombre de una mujer condenará el libro al fracaso o a que no sea leído. Entonces no aparece. En las siguientes ediciones sí aparece su nombre y hay algunos grabados ahí. Entonces, bueno, Shelley es la mamá de ese señor que ven ahí, no de ese directamente, pero es el que tal vez tengamos más presente, que es Frankenstein. Perdón, no es Frankenstein, y ese es un error común, es el monstruo del Dr. Frankenstein, y normalmente pensamos que Frankenstein es este que está acá, pero Shelley no solo crea un personaje inolvidable para la literatura y tal vez para la cultura en términos generales, también es la culpable, entre comillas, de un lugar común, el del científico loco, ese que está ahí. O sea, el Dr. Frankenstein, como no tiene nada más que hacer, pues va a crear vida con la electricidad, que además es la disciplina de moda. O sea, solamente con electricidad, nada más. Estoy pensando ahorita en genética, por ejemplo, sin saber nada de genética, crea su monstruo, ¿no? Bueno, ese es algún otro de los ejemplos que podemos más o menos localizar. Estos son otros de los divulgadores franceses de la época y del tipo de lecturas que seguía Mary Shelley en estos vínculos entre ciencia y literatura. Voy a pasar rápidamente nomás para que vean un poco de las imágenes y los grabados del tipo de publicaciones que se seguían entonces. Otro ejemplo importante es el de la luz. Y la luz, que es algo tan cercano a todos nosotros, un fenómeno cotidiano, puede servir también como ejemplo para esta idea de la tercera cultura. La luz siempre ha desafiado la imaginación de científicos y artistas. Como ya lo intuía el antiguo poeta Virgilio, no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Para oír nos valemos de las partículas flotando en el ambiente según su temperatura y densidad, según su naturaleza, gases, líquidos, inclusive sólidos. Ponemos a trabajar ambos oídos, tímpano, cóclea, estribo, yunque. Para hablar coordinamos la laringe con la lengua, el paladar, la faringe, las fosas nasales y otras cavidades de resonancia. Contraemos los músculos de las costillas, abrimos y cerramos alternadamente las cuerdas vocales. Para tocar basta la piel, el órgano más extenso del cuerpo. Para descubrir sabores tenemos las papilas gustativas, la acción de la saliva. Nuestro olfato es prodigioso, aunque no le prestemos la atención que se merece, capacitado para distinguir con claridad aproximadamente 10.000 distintos olores que regularmente asociamos con algún recuerdo. A partir del trayecto de ciertas moléculas desde el aire hasta nuestra nariz que se depositan en el epitelio sensitivo, exploran las mucosas nasales, entran en contacto con los varios millones de células olfativas ciliadas. Hay olores, decía Marcel Proust, que se huelen toda la vida por haberlos percibidos por primera vez en una tarde de tormenta. Sin embargo,
nos empeñamos en mirar, confiamos casi exclusivamente, casi excesivamente en la eficacia de nuestro sistema visual, capacitado para enfocar con precisión los detalles de los objetos más cercanos o informarnos de aquello que se encuentra a la distancia. Miramos para orientarnos y movernos en el espacio. Esta confianza en nuestra vista aumenta en demérito de nuestro interés o nuestra necesidad por oír, oler, sentir o degustar. Con pasmosa regularidad aprovechamos los millones de filamentos en forma de cono o de bastoncillos albergados en el interior de la retina, que al ser alcanzados por los rayos de luz, producen señales nerviosas que alertan al cerebro sobre el mundo que vamos descubriendo. Los 120 millones de bastoncillos reconocen la luz o la oscuridad. 3 tipos diferentes de conos se ocupan de distinguir los colores entre el rojo y el violeta, porque el mundo es un lugar diverso y seductor a la vista. El celebrado pintor ruso Vasily Kandinsky localizaba el punto de partida para comprender lo espiritual del arte en el estudio del color y sus efectos en los hombres. A mirar la luz dedicó no pocas horas Isaac Newton. Si desde muy joven él se ganó la inmortalidad con la publicación de su filosofía natural, los Principia Mathematica, el manual descriptivo de un universo ordenado y determinante, en horas de mayor dispersión, Newton se ocupó del comportamiento de la luz, inventó un telescopio absolutamente inédito y explicó el origen de los colores mediante uno de los experimentos más celebrados en la historia de la ciencia, con la ayuda de tan solo un prisma y un rayo de luz solar, comprobando que los ángulos de refracción de la luz no eran idénticos, sino que esas diferencias provocaban la aparición de los colores elementales. Decía Newton, la propia luz es una mezcla heterogénea de rayos refrangibles en diferentes grados. También demostró que esos mismos colores elementales ya no podían volver a sufrir otra refracción más, sino que al pasar a través de una lente regresaban a su origen, la luz blanca. La obra de Newton fue esencial para la filosofía natural, pero también para curiosos como el francés Jean-Georges Viver, autor de La ciencia de la pintura, una especie de alegato en contra del uso excesivo de afirmaciones científicas en el arte, o incluso en el suizo Paul Klee, quien convocaba a sus colegas a renunciar a pintar de acuerdo con los principios científicos del color, porque equivale a renunciar a la riqueza del alma. Nos confiamos casi exclusivamente en la mirada, en la eficacia de nuestro sistema visual, así como lo hizo Joseph Wright de Derby, quien nació justo a tiempo para influir en aquellos años que serían determinantes para la consolidación de la ciencia como una de las actividades de mayor nobleza, cuando ni siquiera existía la palabra científico para describir a esos sujetos que ponían a calentar distintos materiales y los combinaban con ejemplar curiosidad o pulían con azarosa habilidad las superficies de lentes que formaban prodigiosos telescopios, o bautizaban plantas con nombres impronunciables, o diseccionaban animales en laboratorios que realmente no lo eran, porque la investigación científica era una tarea aún por inventar o descubrir. Wright nació en 1734, es decir, 2 años antes del irrepetible James Watt, quien habría de originar novedosas y eficientísimas para la época máquinas de vapor, y 11 años antes que el aguerrido Alessandro Volta, a quien adeudamos la primera batería química. Además, Wright fue contemporáneo de varios personajes impares, inclusive amigo de varios de ellos, desde el poeta e inventor, su gran amigo Erasmus Darwin, hasta el visionario matemático Charles Babbage, pasando por el brillante filósofo Immanuel Kant. Wright era hijo de un abogado y nació en la población inglesa de Irongate, en Derby. Aparentemente muy pronto decidió convertirse en artista y su padre no se opuso, de manera que a los 17 años de edad lo encontramos en la capital británica como alumno del afamado Thomas Hudson, uno de los retratistas más respetados de la época. Pero Wright habría de regresar a Derby, quizás dubitativo de su propio talento o temeroso de las expectativas reales en un futuro inmediato. El regreso al terruño natal resultó ser una decisión correcta. Allá tuvo la tranquilidad o la inspiración o el arrojo para arriesgar. Experimentó con ciertas técnicas que de alguna manera lo alejaban de las enseñanzas del maestro al que había abandonado en Londres, pero que lo acercaron hacia una expresión propia, original. Sobre todo, probó una cosa más o menos infrecuente: los retratos en interiores con luces artificiales. Es decir, un artista interesado por los temas de ciencia, por los temas de filosofía natural,
traspola algo que puede conocer desde la óptica para inventar una nueva técnica, una nueva forma de hacer retratos, que son estos de aquí. Por el cañón y la computadora y demás no se nota bien, lo pueden ver, hay un sitio muy bonito con las obras de Derby, son verdaderamente fantásticas, es impresionante la calidad con la que representa las cualidades de la luz en su obra y algo absolutamente inédito para la época. Durante todas esas travesías, Wright tuvo contacto con muchos de los pioneros en el desarrollo tecnológico europeo, las semillas de lo que se conocería como revolución industrial y la investigación científica, entre otros arquetipos como la mujer intelectual, esa mujer culta que lentamente iba ganándose reconocimiento social, interesada por una gran variedad de materias, autora lo mismo de sus propios tratados que de traducciones precisas. El hombre de Estado también surgió en esa época, visionario calculador del porvenir de su nación, analista, científico y líder político al mismo tiempo, o el técnico, un derroche de sapiencia y habilidad para el uso de herramientas, como en la minería, con las herramientas, o bien el inventor, aquel que transforma la naturaleza para su beneficio, que por esos días hace posible la ropa de algodón o la organización de trabajo en talleres a favor del progreso. Los claroscuros surgidos de la mano de Wright tuvieron una influencia determinante en la apreciación de la ciencia. Para muchas personas, la primera vez que vieron una escena y se hicieron una imagen sobre la ciencia, una imagen científica, una idea sobre la ciencia, es a partir de la obra de Wright. Por ejemplo, uno de los arcoíris. Porque ahí en sus lienzos aparecen seguros y serenos, confiados, explicando lo que hasta entonces no habíamos comprendido por no haber tenido el buen juicio de mirar las cosas como la miran los científicos, el arco iris, por ejemplo. Es posible encontrar en la obra de Wright una voluntad por reconstruir el anhelo compartido por sus amigos y colegas y presentarlo contundente, nítidamente a la mayor cantidad de gente posible. Es decir, la posibilidad de hacer ciencia es una de las características más altas de la condición humana. Ese es otro de los ejemplos de experimentos. Perdón, los experimentos aquí. En su experimento con un pájaro con una bomba de aire, por ejemplo, el pintor inglés desmenuza la excitación del asombro en una serie de mensajes. Toda la atmósfera está permeada por esa luz de una vela que parece esconder más de lo que se muestra. Se distingue la reverencia en el rostro de los presentes. Y el científico controla una muestra, se distingue la reverencia en rostro de los presentes. El científico controla una bomba de aire en cuyo interior se encuentra un pájaro. Su mano amenaza con cerrar o con abrir la llave de paso en la parte alta de la vasija, lo que provocaría que el aire escape o que vuelva a entrar y entonces el pájaro muera. Una de las niñas adivina el final trágico que tendrá el ave, pero su padre trata de controlarla con algunas palabras a favor de la ciencia y la experimentación. Todo está controlado, previsto, porque se trata de la ciencia con mayúsculas. Ese es Amado Nervo. Ese es el tipo de experimentos, de proyectos que surgen posteriormente en los siguientes años, el tipo de publicaciones. Déjenme adelantar un poco en cuanto a las imágenes, porque estas representan un poco lo que vine platicando, hasta adelantarnos a el siguiente caso. Ese es el tipo de ilustraciones que se han experimentado en el campo de la divulgación científica, desde Verne hasta los otros autores. Ese es Arriaga con sus grabados. Lo que pasa es que como ya lo pasé al principio, porque eso me aparece aquí, déjenme adelantarme un poco, es el tipo de grabados de Arriaga. Y otro personaje importante en esta historia es Goethe. Goethe, uno de los grandes humanistas, tal vez el humanista por definición, un personaje interesado en básicamente todo. Se trabajó en mineralogía, clasificó nubes, pero con Goethe pasa algo muy curioso. Hay una anécdota poco conocida con él, que no solamente nos muestra ampliamente su curiosa imaginación, sino que lo emparenta con algunos personajes del sur de Jalisco, es decir, con nuestros personajes cercanos. Una noche, Goethe llamó a su ayudante, quien lo encontró sobre su alcoba, pero en otra ubicación distinta, porque había recorrido su cama hasta colocarla exactamente bajo la ventana. Y ahí estaba Goethe, tumbado mirando el cielo. ¿No has visto nada raro en el cielo?, le preguntó. Y él le dijo que no. Escucha, le dijo, nos hallamos en un momento muy significativo. O bien se está produciendo ahora mismo un terremoto, o bien vamos a tenerlo muy pronto. Es decir, Goethe se animaba a pronosticar terremotos, cosa que no es muy sabida. Bueno,
Aquí en Jalisco podemos encontrar un paralelismo con un personaje impar del que les quiero platicar un poco, que fue tío de este señor que ven aquí, de Juan José Arreola. Perdón, voy a tener que hacer una pequeña pausa porque creo que sí se movieron las diapositivas, entonces necesito cambiarlas rápidamente para pasar y no distraerme, perdón. Bien. Bueno, bueno, si no, les voy relatando mientras aparecen por ahí las imágenes. Lo que sucede con estos personajes en Jalisco es lo siguiente. Juan José Arreola cumple 100 años de haber nacido, es uno de nuestros grandes humanistas, uno de los forjadores de la literatura hispanoamericana y también de los más innovadores y propositivos en el campo de la literatura en términos generales. Pero en su obra es posible encontrar un contacto muy frecuente con la ciencia y la tecnología. Ese encuentro seguramente está mediado o vinculado con la presencia de un tío que tuvo, José María Arreola. Este tío fue sacerdote, nació en 1870, fue sacerdote, pero además creó el primer observatorio vulcanológico en América, tal vez después del de Italia, y su observatorio era simplemente una ventanita por la cual se asomaba y veía el volcán de Colima, el Nevado de Colima y el volcán, y anotaba en una hoja, hoy pasó esto, una nubecita flotó por ahí. Pero gracias a ese trabajo que sistematizó, tenemos un conocimiento del volcán que difícilmente se consigue en otros fenómenos semejantes. Bueno, es pionero de la vulcanología, fue uno de los primeros personajes en trabajar con el elemento radio. Tuvo un elemento radio en 1904, cuando Marie Curie y Pierre Curie ganaron el premio Nobel, fue un par de años antes. O sea, muy pronto tuvimos en Guadalajara, en Jalisco, a alguien experimentando con un pedazo de radio. No le dio cáncer y no terminó muriendo por radioactividad, pero tampoco fundó un centro de investigación radioactivas. Lo que hizo fue tomar fotos. O sea, ponía objetos cerca del elemento radio y tomaba una foto. O sea, una especie de personaje muy lúdico, pero además muy interesado. Escribió un paper que lo publicó en el boletín de la Escuela de Ingenieros y también en el boletín que publicaba la Arquidiócesis de Guadalajara. Porque, insisto, era un sacerdote. Para ese entonces era un sacerdote metido en temas de ciencia. Hizo el primer observatorio meteorológico y astronómico más o menos formal de Jalisco, que también lo hizo en Guadalajara. Pero en 1912... se le ocurrió ponerse a pronosticar cuándo iba a temblar. En 1912 en Guadalajara, y ahorita les muestro las imágenes para ya ir cerrando, en 1912, a partir del mes de marzo y hasta octubre más o menos, hubo una sucesión de terremotos que asustó a la población de manera brutal. Tembló casi todos los días. Hay quien habla de 1.500 temblores, hay quien habla de más, quien habla de menos, pero alarmó a la gente de tal forma que 2/3 partes de la población se fueron de Guadalajara espantados por los terremotos. Las crónicas de la época nos hablan de gente que se tiraba a la calle a rezar y a implorar que por favor dejara de temblar, que no fuera a suceder algo. Que pueden parecernos escenas inclusive, bueno, raras, casi ridículas a estas alturas de la vida. Sin embargo, hace muy poco, cuando ocurrió desafortunadamente el segundo temblor del 19 de septiembre en Ciudad de México, hubo crónicas de situaciones muy semejantes. Hubo video, ahora se pueden hacer videitos y comunicarlos en las redes, donde podías ver que había gente que no se salía de un lugar y mejor ponía a decir, ay, que deje de temblar, o se ponía a rezar abiertamente, ¿no? Bueno, en 1912 ocurrió esto, y en marzo José María Arreola empezó a decir que iba a temblar y además pronosticó el día exacto, con qué intensidad y a qué hora iba a temblar. Y lo publicó en los diarios, que es lo que les quiero mostrar ahorita, si lo encuentro se los muestro, para que sí es verdad. Y la gente le causó tal expectativa lo que estaba provocando uno de los pocos hombres de ciencia, que además era sacerdote, entonces era una autoridad para ellos, que le creyeron a pie juntillas, y entonces la gente estaba esperando que temblara. La mayor parte de los pobladores de Guadalajara se fueron a dormir a los jardines, a los parques públicos, hay fotos también de ello, y así estuvieron 4 o 5 meses viviendo como en picnic, pues, ¿no? Vinieron los temblores y el gobernador
se podrán imaginar la respuesta que tuvo ante los pronósticos de Arreola fue descalificarlo y alarmarse porque porque estaba temblando, pues, y este señor estaba asustando a las personas. Está demostrado, como ya les dije, que 2/3 partes de la población se fueron, quedó semivacía la ciudad, prácticamente vacía, y entonces manda a traer unos ingenieros de Ciudad de México para demostrarle a Arreola que está equivocado y que no hay forma de pronosticar terremotos, como ahora todavía estamos seguros de ello. No hay una sola persona sensata desde las ciencias geológicas que se animara a pronosticar, y además con esas 3 variables, día, hora e intensidad. En una intensidad no en escala Richter, porque no existía toda la escala Richter. Ahorita les muestro más o menos cómo está. Bueno, entonces la gente vivía en las calles y esperaban con reloj en mano la hora en que fuera a temblar. Y cada que temblaba y era el momento que había pronosticado Arreola, porque según buenos testimonios de la época, sí pasó, sí tembló cuando él dijo, la gente coreaba Arreola, Arreola, en las calles. Entonces se convirtió en todo un fenómeno que eventualmente le costó muy caro a José María Arreola, pero que a Juan José seguramente le sirvió como sedimento, como insumo, para su literatura. En la feria, en la novela La Feria de 1963, hay una gran cantidad de menciones a los terremotos. Se conjuga el verbo temblar de muchas formas y hay episodios verdaderamente fantásticos de terremotos, y él insiste mucho en la parte de terremotos. Ese es un ejemplo local, muy a la mano, cercano, de esa contaminación y de ese diálogo que puede luego existir entre ciencia y literatura específicamente. Déjenme entonces a ver si es cierto que desde aquí, si no, se los voy mostrando así, aunque no se vea completa. En este. Yo no uso Office, que luego me equivoco, perdonen. Bueno, esta es José María Arreola. Gruñón y regañón, como pueden ver ahí. Pero además, José María Arreola tiene otro dato importante. Fue uno de los fundadores de la Universidad de Guadalajara. Entonces, un personaje que deberíamos tener muy a la mano, muy presente, y que podríamos generar cierta empatía con él. Cuando en 1925, José Guadalupe Zuno, gobernador entonces de Jalisco, decidió impulsar una iniciativa para crear nuevamente la Universidad de Guadalajara en su época moderna, la que ahora seguimos, en la cual estamos ahora, pues, reunió un grupo de personajes que le pareció relevantes, y uno de ellos era justamente José María Arreola, quien dio clase muchos años. Tiene una biblioteca verdaderamente fantástica, y digo tiene porque todavía existe, la tiene en la Universidad de Guadalajara, escondida, pero la tiene. Está en esos libros de historia natural. Bueno, es la casa de Juan José Arreola en Ciudad Guzmán, donde además él construyó con su propia mano piezas de ajedrez, y era un artesano muy interesado, así como su tío, en todos esos elementos. Todos los trabajos en madera los hizo el propio Juan José, y esa es una de las publicaciones de José María Arreola. Nueva teoría sobre volcanismo y descripción de un evaporómetro, un aparato que él mismo inventó y que publicó con su propio dinero en 1902, publicó este trabajo. Y resultó muy interesante. Bueno, el observatorio que él creó está en este edificio, que cuando se dan una vuelta por Guadalajara, a lo mejor lo pueden identificar. Es donde antes fue la 15ª zona militar, todo el mundo lo recuerda, y además parecía un edificio militar. Sin embargo, fue diseñado y construido para ser el seminario de la Iglesia Católica. Aunque parezca lo contrario, bueno, fue así. Y ahí, en ese seminario, en ese edificio, bueno, la de la derecha es una foto actual, esas son fotos actuales, y la de abajo es el comedor en blanco y negro de la época. Tienen esa biblioteca, que es una auténtica maravilla, y cuyo contenido, una vez que les entró el gobierno, bueno, entraron los revolucionarios en 1914, el 6 de julio, les quitaron el edificio a la iglesia, y los libros nadie supo que fue de ellos. Lo que se sabe es que los rompieron, los quemaron, los desbarataron. No está muy claro cómo. Esa es la biblioteca actualmente. Afortunadamente, o paradójicamente, el que el edificio lo hayan conservado los militares significa que con muchísima disciplina lo mantuvieron. Si no hubiera sido así, a lo mejor ya no tendríamos el edificio. La biblioteca continúa, pero desde luego no están los libros. Ese es el piso, por ejemplo, el piso que tiene y tuvo la biblioteca. Y ese era el laboratorio de José María Arreola. Un laboratorio que en esa época podría haber estado en cualquier capital del mundo donde se estuviera haciendo un trabajo científico importante. Es el tipo de publicaciones que hacían, donde además, por ejemplo, insistían en que la ciencia no rechazaba la fe. Ese era el Observatorio Meteorológico y Astronómico ahí en la ciudad de Guadalajara, del que ya no queda nada. Lo que quedan
es un vestigio que son esas escaleras en forma de caracol que tenía que subir todos los días y luego bajar otra vez y dejar el corazón y bofe ahí porque está muy difícil subir. Vean cómo es una especie de espiral y llegabas a un cuarto donde estaba un catre como el de Goethe, donde se acostaba a ver las estrellas y que le dijo a su amigo, está temblando. Bueno, era muy semejante. En la feria, como les dije ya en 1963, es donde aparecen estas menciones de Juan José a los terremotos. Y ese es el tipo de publicaciones de la época. Los temblores de ayer en Guadalajara. El sismo que se produjo a las 6:48 am alcanzó el grado 9 de la escala Cancani, que significa desastroso. Luego abajo, Guadalajara no corre peligro de desaparecer. Y uno se pregunta, si aquí hay gente de periodismo, si está bien que un diario en el encabezado tenga una nota que es casi contraria a la que está medio abajo, ¿no? Pero bueno. Lo de abajo es una entrevista con José María Arreola que justamente dice, cálmense, igual no nos vamos a desaparecer. Locos por el terror pedían a Dios misericordia. En Guadalajara han perdido la tranquilidad con motivo de la serie de temblores que sacudió la ciudad. O el de la derecha, sobre la ciudad de Guadalajara sopló ayer un viento de catástrofe. Los temblores de ayer han sido los más fuertes de este periodo sísmico. Más de 3,000 personas salen violentamente de la ciudad. Y eso se sabe porque existen los datos de registro de boletos que se compran de tren, tranvía, etc. Ahí está José María, en la primera plana, con su pronóstico. Ahí dice, el sabio presbítero don José María Arreola, y el pronóstico rectificado que dice, agosto 1 a las 6 de la mañana, un temblor fuerte y ligero a medianoche. En agosto 2, a las 8 de la mañana, creo que dice, temblor mediano y ligero a las 6 de la tarde. O sea, su grabación era mediano, fuerte, más o menos, ¿no? Y 6 de agosto, a la 1:30 y 2 de la mañana, temblores de mediana intensidad. A las 11 de la mañana, temblor muy fuerte. A las 11 de la noche, temblor de mediana intensidad, habiendo otros ligeros en el curso del día, ¿no? Bueno, está publicado, además publicado unos días antes, con suficiente anticipación y todo. Y eso lo publicó varias veces. Ese es otro tipo de las publicaciones del momento. Las predicciones del padre Arreola se cumplen. O sea, aparentemente está ocurriendo lo que él decía. Está en algunos edificios. Es una época en que los diarios aún no incluyen fotografías o están por incluir fotografías. Están más bien grabados. Las fatídicas predicciones del padre Arreola. Guadalajara se despuebla, los comercios y fábricas se cierran y en alas de pavor huye todo el mundo de esa ciudad atacada de trágica epilepsia. Y ven cómo la puesta en página es como de como un cómic, ¿no? Como de una novela gráfica que tiene su valor por sí mismo. O la epilepsia terráquea ha hecho una ruina de la perla occidental. Y ahí está preocupadísimo José María Arreola, porque pues todo esto. O esta otra, la perla de Occidente, la risueña Guadalajara está triste y desolada como un cementerio. A la 1 de la tarde ayer un nuevo movimiento estremeció a Guadalajara, están los edificios, y ese es Severo Díaz Galindo. Y estas son las imágenes que nos pueden ayudar a hacernos una idea de la gente acampando en los parques y en los espacios públicos durante todos estos 6-7 meses que duró la temporada de temblores. Vean algunos de los edificios apuntalados. Realmente no pasó mucho, Esto es un poco más dramático de lo que pasó. Se la están pasando bomba, pueden ver que están con mecedoras, todos los elementos como para llevar la vida. Hay gente andando en bicicleta en unos, están las tiendas de campaña. Pues, ahí pueden verlos también llevando su vida, muy elegantes, no perdieron la elegancia. Ahí está alguien andando en bicicleta. Y luego pasa esto, en agosto, el 6 de agosto, se había pronosticado que sería el temblor más fuerte. Entonces la nota dice, Guadalajara se dispone a recibir el temblor fortísimo anunciado para hoy. Pero ¿cómo se prepara? Habrá paseos, verbenas y fiestas de todas clases y para todos los gustos. O sea, literalmente el mundo se va a acabar, pues pongan lo que ustedes gusten. Bueno, no tembló ese día, no se terminó Guadalajara. Jalisco, aquí estamos más o menos todos aquí. Yo todavía alcancé a nacer en Guadalajara unos años después. Pero es un caso interesante porque además lo tenemos cercano, tenemos a la mano, como les decía, de estos cruces, de estos encuentros entre ciencia y particularmente literatura.
específicamente con esta idea de los temblores, que como les decía, luego Juan José los transformó en algo como esto. Esta es una cita de la feria. Fueron tres temblores seguidos, uno tras otro, del grado séptimo de la escala de Mercalli, acompañados de ruidos subterráneos que nos tuvieron en pánico durante más de 7 minutos. Como siempre, se botaron las agujas de todos los sismógrafos. Después del último sacudimiento, todo quedó extraordinariamente inmóvil, como si se pararan las cosas, silenciosas y atemorizadas. O este otro: ¿quién empuja la puerta? ¿Quién golpea en todos los vidrios como una lluvia seca? Tengo vértigo, santo Dios, está temblando, está temblando. Está temblando, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Me lleva la chingada, está temblando. La campana mayor está de aquí para allá, de aquí para allá. Ya va a dar el golpe, ya va a dar el golpe. Si la campana mayor se toca sola, se acaba el mundo. Entre otros casos, vuelvo a este último. Fíjate nomás lo que nunca había pasado: 3 temblores fuertes seguidos. Y dicen que no ha dejado de temblar. Yo creo que el señor San José nos está ensayando para el juicio final. En fin, la imaginación, dijimos ya con Octavio Paz, es la facultad que descubre las relaciones ocultas entre las cosas. Y otra característica que también une a la ciencia con las humanidades es su inutilidad, entre comillas. Esto parece condenable porque en nuestra época aborrecemos sistemáticamente aquello que no represente alguna utilidad. Nos lo recuerda el filósofo italiano Nuccio Ordine en un libro verdaderamente imprescindible, La utilidad de lo inútil. Dice Ordine: existen saberes que son fines por sí mismos y que, precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial, pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. Pero la lógica del beneficio mina por la base de las instituciones: escuelas, universidades, centros de investigación, laboratorios, museos, bibliotecas, archivos, y las disciplinas humanísticas y científicas, cuyo valor debería coincidir con el saber en sí, independientemente de la capacidad de producir ganancias inmediatas o beneficios prácticos. Ahora, reitera el filósofo italiano, la utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante que, en nombre de un exclusivo interés económico, mata de forma progresiva la memoria del pasado. Las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte. Y concretamente aquí en el Centro Universitario de los Lagos, donde hay una apuesta atrevida y notoria por periodismo, por humanidades y por los cruces con mecatrónica, con ingeniería bioquímica, es de celebrarse que se encamine, digamos, a estas propuestas hacia una tercera cultura. Y por último, el último ejemplo que les quiero mostrar es justamente con la inutilidad. Digamos que había una persona que le gustaba ser inútil, entre comillas, desde luego, esta inutilidad de la que habla Ordine, que era Anna Maria Sibila, una alemana, que es pionera en la representación de la naturaleza. Ella tuvo la habilidad técnica y tecnológica de observar con detenimiento, sobre todo plantas e insectos, e ilustrarlas de una manera inédita, de tal forma que su obra sirvió como base para prácticamente todo el desarrollo científico naturalista de la época. Al no poder cada uno de nosotros, digamos, acceder a estos especímenes y poder observarlos y demás, podías comprar una de estas obras. O sea, se consigue, es una especie de fotografía científica en ese entonces. Bueno, parecería que es inútil, es algo de regodearse, porque están muy bonitas las formas de los insectos o los colores de las plantas. Luego, Ernst Haeckel, otro alemán, hace algo muy semejante algunos años después. Observa, ya dotado de otras herramientas como microscopios poderosos, observa sobre todo microorganismos, conchas, y hace una catalogación muy minuciosa de las formas de los objetos en la naturaleza. Sobre todo, como les decía, de conchas marinas, por ejemplo, o de algas, o de hongos, de elementos que habían pasado más o menos desapercibidos, y los presenta en una obra que estéticamente es fenomenal, es verdaderamente memorable. Y bueno, también puede seguir siendo una pérdida de tiempo, porque bueno, está bien dibujar lo que está ahí, pero ¿qué más da? Bueno, Georges de Mestral era un suizo
que entre otras aficiones tenía la de pasear a su perro. Un acto que puede parecer inútil, pero es muy útil si tu perro está en tu casa molestándote un poco, ¿no? Bueno, este es su perro, además tenemos la foto del perro. Jordi de Mestral, en algún momento que paseaba a su perro, se dio cuenta que en su perro y en él se adherían unos pequeños objetos que les llamamos guisapoles de repente, ¿no? O sea, esas bolitas con picos, que es muy latoso, es muy molesto, porque se pegan por todos lados y no te los puedes quitar. Entonces, ante ese desafío, hay dos actitudes. Una, enojarse y ver cómo te las quitas, las arrancas, te cambias de ropa. Dos, de pensar si no servirá para algo eso, ¿no? O por qué ocurre lo que está sucediendo. Y de Mestral ocurre que era un muy buen lector de Haeckel. O sea, era alguien que había seguido a estos personajes que observaban la naturaleza con detenimiento. Entonces, llegó a su casa, observó con detenimiento lo que pasaba y se dio cuenta que tienen esa estructura, que es una especie de ganchito que se junta. Y a partir de eso creó una industria, que es el velcro. Juntando la palabra velvet con crochet, forma la palabra la palabra velcro, que es una industria inmensa ahora y que nos sirve básicamente para todo, desde amarrarle los zapatos a mi hija de 8 años, por ejemplo, que todavía no logra amarrarse bien las agujetas, con el velcro lo puede hacer. En misiones espaciales es la única forma de mantener más o menos fijos los objetos que están por ahí flotando en condiciones de gravedad cero, junto con una casi infinidad de aplicaciones. Bueno, el velcro es justamente un caso notorio de esos puntos de encuentro entre humanidades y ciencia y entre esta especie de inutilidad a la cual nos convoca Nuccio Ordine, y que de cierta forma era lo mismo que proponía el Verne que sedujo a Sergio Pitol. La idea de viajar, de imaginar, de no parar nunca, de ser curiosos y de ver el mundo como un gran laboratorio, con esa mirada curiosa, dubitativa y de mezclas, de mestizaje entre cosas aparentemente distintas. Muchas gracias por su atención. Perdón que me prolongué un poco más de la cuenta. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, una pregunta? Doctor Rieder, por favor. Primeramente, felicitarte por tu plática, muy interesante. Gracias. Estamos contentos de verte de nuevo acá. Muchas gracias. Hablaste del nexo, la cultura, la humanidad y la ciencia. Vamos ahora. Perdón, gracias. Pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué va más allá? El ser humano en la época de la inteligencia artificial, ¿qué sigue de la moral de las máquinas? ¿Qué debemos hacer? Porque cada vez se habla de un modelo educativo de las competencias donde se hace menos matemáticas, menos física. ¿Sí? Entonces la pregunta ahí es, ¿qué sigue? ¿Hacer menos matemáticas y hacer más humanismo? ¿O qué? Es una buena pregunta con varios componentes, porque específicamente lo de matemáticas creo que es un tema que ahorita regreso a él. La otra pregunta un poco más amplia de qué puede seguir es justo este camino de hacia una, si no es una tercera cultura, hacia un nuevo enfoque. El tema educativo es muy relevante. Ahora se están explorando distintas formas porque nos damos cuenta que estamos educando para un mundo que ya no existe. O sea, las técnicas que seguimos en el aula, el mismo diseño de las aulas, los programas educativos, está probadísimo que no funcionan. Hace aguas por todos lados el sistema educativo. Y, bueno, no hay una respuesta aún, no hay una propuesta que nos asegure un resultado como el que esperamos. Sin embargo, hay algunas alternativas. Quiero traer aquí a colación dos. Una de ellas es un enfoque que está teniendo cierto éxito, sobre todo en países anglosajones, porque surgió allá, que se llama STEAM. Primero era STEM y luego STEAM, porque le agregaron una A. Y ahora le están agregando una L. También luego cuando le empiezas a agregar cosas ya algo no está funcionando bien, como bien saben los físicos que la economía es importante en una buena ecuación. STEM, originalmente, sin la A, era ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y es un enfoque que a partir de proyectos permite la libertad del alumno, del estudiante, de quien esté ahí, para co-construir su proceso educativo,
pero siempre combinando esas miradas. Entonces, por ejemplo, hay todo lo que tiene que ver con programación, con temas de programación, con todas las herramientas que hay cada vez más a la mano para el Internet de las cosas y todos esos lenguajes, los están tratando de ponerlos a la mano de forma directa a jóvenes, sobre todo niños, y ver qué resulta de todo ello, de qué manera pueden combinarlo en una mejor propuesta educativa. Hay dos casos también de eso. Uno lo hizo un hindú que se llama Sugata Mitra. El nombre siempre es memorable porque Sugata tiene muchas formas de recordarse. Sugata Mitra hizo un pequeño experimento. Hizo un agujero en una pared, en un barrio de condiciones desfavorables, digamos, en Bombay, y colocó una computadora, sin explicarle a nadie, ninguno de los niños que estaba ahí, cómo se prende, cómo funciona, y ver si entre ellos eran capaces de hacerla funcionar. Bueno, los resultados fueron fenomenales y en una semana ya casi estaban programando y hacían unas maravillas. Tuvo que traerles otro disco duro. Y bueno, él está proponiendo un sistema educativo y una escuela en la nube. Entonces, bueno, igual échenle un ojo porque creo que es una apuesta interesante. Entonces, sí hay la necesidad de encontrar soluciones distintas. Creo que mucha gente está distinguiendo el gran problema que tenemos con la compartimentación de los saberes, con la hiperespecialización, que por otro lado la investigación formal, el CONACYT, exige esos formatos y luego entonces uno se vuelve loco, pero en el sistema educativo se está reconociendo, insisto, las enormes carencias que tenemos y sí se está apostando por modelos donde se vincule mucho mejor estos dos universos. O sea, el mestizaje, las mezclas, las hibridaciones se están explorando de muchas maneras. Otro caso concreto lo hace Rosanne Boch, una diseñadora que está proponiendo una nueva forma de hacer aulas. Plantea, entre otras cosas, una muy importante. Dice, bueno, un niño de segundo de primaria, durante todo el ciclo escolar va a crecer. Las piernas van a ser más largas, va a ser más alto. ¿Por qué entonces tendría que tener durante todo el año la misma mesa, la misma silla? Entonces propone que el mobiliario se pueda subir, mover, bajar, etc. Y plantea que el aula tiene que ser un escenario y que ese escenario es tan importante como los libros, es tan educador como los libros, como los recursos que pone ahí. Entonces, bueno, hay iniciativas, pero ciertamente no se localiza una salida segura. Pero empecemos por preguntar y por explorar. Muchas gracias. No sé si queda más tiempo, pero sí. Una más. Adelante, gracias. Prometo que seré breve para responder. Bueno, a manera de experimento tuve la oportunidad de trabajar en un hospital y como la gente se volvía loca por las emergencias, lo que comenzamos a hacer un médico y yo fue leerles a los pacientes que estaban en espera y bajaba los niveles de glucosa y la hipertensión. Entonces mezclar la medicina con la literatura nos ayudó a tranquilizar a la gente. Claro, es un caso, y bueno, la lectura es también un tema que ahora se está abordando desde muchas perspectivas, con la lectura electrónica o a través de medios electrónicos, la lectura en línea, etcétera. Pero bueno, este es un ejemplo fenomenal de estos cruces. Una historia semejante es la que se cuenta como leyenda, porque seguramente es falso, de quien encontró una manera en medicina de atacar los cálculos y las piedras con resonancia. O sea, sin intervenir. La leyenda, la historia es que en un bar se encuentra un piloto aviador con un médico y el piloto aviador le dice, estoy muy preocupado porque cerca que hay un pueblo y cada que paso yo en un avión se rompen los vidrios de las casas. Y entonces, platicando en el bar, dice, bueno, a ver, tú puedes romper algo sin tocarlo, sólido, pues a lo mejor tiene una aplicación acá. Y entonces, bueno, se trae la idea y de esa manera destrozan las piedras. Está casi claro que no fue así, pero la historia es muy bonita como para ejemplificar este tipo de casos. Pero sí hubo algo de casualidad en el descubrimiento de las resonancias para destruir estos cálculos. Lo que creo que vale la pena aquí es recordar esa imaginación, esa capacidad de juntar cosas que aparentemente son distintas. El mismo Wagensberg, a quien citamos aquí varias veces, se lamentaba de que en las universidades, como las facultades están separadas por disciplinas, es algo que la misma red universitaria tiene por temas. O sea, afortunadamente centros como este no,
porque son transdisciplinarios de alguna manera, pero si tú estás en la CUCBA, nunca más vas a tener una charla con un físico o con un químico en la cafetería. Wagensberg decía, se pierde mucho con separarlos al momento de tomar café o de comer, porque ahí es donde pueden surgir muchas ideas de la confluencia de distintas perspectivas. Entonces, bueno, creo que el caso que mencionas es un muy buen ejemplo de algo que puede pasar así y de apelar a la imaginación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Nepote por esta magnífica conferencia y a continuación el maestro Fernando Solana le hará entrega de su reconocimiento por dicha conferencia. Gracias, Marina. La constancia dice lo siguiente: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario Los Lagos, otorga la presente constancia a Juan Nepote González por haber impartido la conferencia magistral hacia una tercera cultura, humanidades, ciencia, tecnología e imaginación, efectuada en el marco de la cátedra Sergio Pitol el día 12 de abril del presente año en las instalaciones del Centro Universitario. Viene el lema Piensa y Trabaja y firman la constancia el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de centro, la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria administrativa, y el maestro Carlos Palafox Velasco, secretario administrativo. En nombre de ellos y de todos nosotros, le entrego a Juan esta constancia y nuestro profundo agradecimiento por esta brillante conferencia. Gracias, Juan.